más allá del multiverso. Mientras todos intentaban recuperar el aliento, un recuerdo me golpeó con fuerza: Jonathan. Su rostro, sudado y pálido, recordándome cómo estaba atrapado, obligado a tocar su batería para aquellas sombras que lo acechaban, alimentándose de cada golpe, de cada nota. No podía dejarlo allí. Con un gesto, canalicé nuevamente el poder de Psycho. Mi armadura brilló más fuerte, y sentí como cada rider que había absorbido me fortalecía. Salí del espacio seguro y me lancé hacia el universo donde Jonathan estaba atrapado. Lo encontré en la fábrica abandonada de San Telmo. La sombra se cernía sobre él, guiando sus manos, retorciendo cada golpe, cada redoble. Sus ojos estaban vacíos, pero aún había un hilo de conciencia que debía salvar. Jonathan, grité, deja que yo me encargue. Finalmente, con un último estallido de luz, la sombra se desintegró. Jonathan cayó al suelo, exhausto pero libre. Lo levanté y lo llevé conmigo al espacio fuera del tiempo y el espacio, donde Andrea, Gabriel y Juan ya estaban a salvo. Estás a salvo ahora, le aseguré, mientras veía que recuperaba algo de color en su rostro. Nadie más podrá obligarte a tocar para ellos. Por un momento, todos respiramos aliviados. La habitación se sentía más segura, más firme. Por fin, una pausa en medio del caos de los universos. Recordando lo que pasó con la música, supe que debía ir al manicomio donde Gianluca estaba atrapado, consumido por el álbum maldito. Llegué justo a tiempo, la banda poseída estaba a punto de alcanzarlo. Transformado en Psycho, me moví con velocidad y precisión y en un instante lo saqué de allí. Gianluca respiró libre, confundido pero a salvo. Con él a salvo, no podía dejar ese universo seguir existiendo. Concentré todo el poder que había absorbido, canalizando el poder de Oma. En un instante, de manera sencilla pero definitiva, destruye el universo maldito, borrando todo rastro del álbum y de la banda poseída. Gianluca estaba fuera de peligro, y yo listo para seguir con nuestra misión de reunir a todos los que necesitaban ser salvados. Siguiendo con la música, recordé a Matías y todo lo que había pasado con el EP de Aspera. Ese pequeño universo estaba ligado a él, y si lo destruía, Matías desaparecería también. Lo vi frente a mí, y me dijo: «No quiero que me pase algo malo», le respondí con la voz temblando. «Haré todo lo posible por cuidarte, no te preocupes». Un peso enorme se asentó en mi pecho mientras dudaba entre borrar todo y arriesgar su existencia, o dejarlo tal como estaba. Entonces pensé en una solución: llevarlo a la habitación fuera del espacio-tiempo y destruir ese universo sin poner en riesgo su vida. Sabía que debía protegerlo a toda costa, incluso si todo lo demás debía desaparecer. Lo llevé conmigo a donde estaban Andrea, Gabriel, Juan, Gianluca y Jonathan. Una vez que llegamos a la habitación, todo era silencio, paz absoluta. Andrea estaba sentada un poco más tranquila, Gabriel estaba más tranquilo viendo series, Juan y Jonathan todavía seguían procesando todo, pero más tranquilos. Mientras la observaba, un recuerdo me golpeó con fuerza: Pedro y su historia. La obsesión que tenía con sus libros, la manera en que parecía que las palabras cobraban vida, que cada capítulo escrito se filtraba en su mundo, transformando lo que era ficción en peligro real. Recordé las noches en las que él escuchaba voces entre líneas, veía objetos moverse solos y sentía que algo lo estaba cazando a través de su propia escritura. Comprendí que su miedo no era menor que el de los demás, cada uno había enfrentado su propia sombra, sus propios monstruos. Con un gesto, expandí el poder que me había dado la absorción de todos los universos que absorbí. En un instante, aparecí en el universo de Pedro. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Podrías ayudarme?, me contó, con voz temblorosa, lo que le había pasado. Le respondí con firmeza: sí, estoy aquí para eso. No dejaré que nada ni nadie te haga daño. Vi cómo las criaturas que lo perseguían se detenían en seco, temblando ante la oleada de poder que irradiaba de mí. La niebla misma parecía retroceder, desgarrada por un resplandor cegador que iluminaba todo el universo a mi alrededor. Pedazos de realidad se distorsionaban, girando y fundiéndose mientras la energía de todos los universos absorbidos convergía en un solo punto de fuerza pura. Pedro estaba frente a mí, sus ojos reflejando asombro e incredulidad mientras la luz de mi transformación lo envolvía como un escudo invisible. En ese instante, el caos del universo destruido no podía tocarlo. Cada criatura que lo había acechado era borrada del tejido mismo de la realidad, incapaz de atravesar el muro de mi poder.
Sabía que su supervivencia era una victoria que resonaría más allá de los límites de cualquier cosmos, y mientras lo tomaba bajo mi protección, sentí que la fuerza de todos los mundos que había absorbido latía a través de mí, lista para enfrentar cualquier amenaza que intentara desafiar su existencia. Con un gesto, canalicé todo el poder que había absorbido de los universos y desaté una oleada de energía pura que destruyó el universo que amenazaba a Pedro. En un instante, lo saqué de ese caos y lo llevé a la habitación, fuera del alcance de la niebla y de las criaturas que lo acechaban. Miré a todos reunidos, Andrea con su libro, Gabriel en otro lado con una sonrisa tranquila mientras ya estaba en algún juego en la PC, Juan que parecía aliviado por no sentir más la presencia de la sombra, y Jonathan hablando de música con Matías y Gianluca. Incluso Pedro, quien ahora podía escribir en paz, sin que su imaginación se volviera su cárcel. Por primera vez, sentí que todo estaba en su lugar. Cada uno había sido salvado de su propio caos, de sus universos quebrados, de los horrores que los habían perseguido. Y mientras los observaba, me di cuenta de algo importante: no se trataba solo de destruir universos o derrotar enemigos. Se trataba de darles la posibilidad de vivir, de existir sin miedo. Y en ese instante, la habitación se volvió un refugio seguro, un lugar donde nada de lo que habían sufrido podía alcanzarlos nunca más. De repente, un recuerdo me golpeó: Ezequiel. Había desaparecido después de escuchar aquel llamado que lo arrastró a un lugar que nadie podía describir. Después de buscar su presencia, lo encontré. Su rostro apareció frente a mis ojos, confundido, asustado, perdido en un espacio que parecía hecho de ecos y sombras. No podía dejarlo allí. Con un salto entre universos, atravesé los fragmentos de la realidad rota hasta localizarlo. Estaba atrapado en un vacío, suspendido entre luces y sombras que lo envolvían y lo mantenían inmóvil, como si cada recuerdo suyo se hubiera convertido en cadenas. Me transformé en la versión más poderosa que podía adoptar gracias a los poderes que había absorbido de todas mis versiones, de todos los héroes, antihéroes y villanos absorbidos, y lancé un golpe de energía que rasgó el espacio a su alrededor. Las sombras chillaron y se dispersaron, y Ezequiel cayó en mis brazos, temblando, respirando agitadamente. Lo llevé a la habitación segura, junto a Andrea, Gabriel, Juan, Gianluca, Jonathan y Pedro. Allí, Ezequiel respiró profundo, mirando a su alrededor con incredulidad. Por primera vez, estaba fuera del miedo, fuera de la persecución de sombras y universos caídos. Su silencio decía más que cualquier palabra: estaba a salvo. Y por primera vez, sentí que mi misión tenía un sentido completo: no solo viajar y destruir, sino proteger, reconstruir y darles un lugar donde nada de lo que habían sufrido pudiera alcanzarlos jamás. Todos me miraron, exhaustos, sus ojos llenos de preguntas y miedo. Y al mismo tiempo, preguntaron: Damián, ¿dónde estamos? Suspiré y los miré uno por uno. Estamos en una habitación fuera del espacio y del tiempo, dije. Un lugar donde nada puede alcanzarnos. Hice una pausa y añadí: desde aquí los voy a llevar a un universo especial, al mío. Allí podrán fusionarse con las versiones de ustedes que existen en mi universo. Mantendrán todos sus recuerdos, pero sabrán que nada de esto podrá lastimarlos. Todo lo que pasó será solo ficción. Podrán vivir tranquilos, sin miedo, sin sombras, sin universos que los persigan. Sus rostros se relajaron un poco, algunos respiraron hondo, como si por primera vez sintieran que todo el horror había quedado atrás. Los senté en círculo, todavía un poco temblorosos, mientras extendía mis manos y canalizaba el poder que había reunido tras viajar por los multiversos. Un brillo tenue llenó la habitación y sentí como el tiempo y el espacio se doblaban alrededor nuestro. Cierren los ojos, les dije. Confíen. Esto va a ser rápido. Al abrirlos de nuevo, se encontraron en un lugar que parecía familiar y a la vez distinto. Calles conocidas de Buenos Aires en el cual era diferente en algunos aspectos a los universos de cada uno de ellos. Todo tenía un aire de calma, de seguridad, como si cada sombra, cada amenaza, hubiera quedado fuera. ¿Estamos vivos? Sí, respondí. Y más que vivos, están a salvo. Aquí podrán encontrarse con las versiones de ustedes mismos de este universo, fusionarse con ellas si quieren y conservar todo lo que han vivido. Los recuerdos seguirán allí, pero todo lo demás es solo ficción. Nada de lo que pasó puede lastimarlos aquí. Entonces, todo lo horrible que vivimos no pasa de ser un cuento. Exactamente, sonreí. Y ahora pueden vivir tranquilos. Uno a uno, todos empezaron a irse y así explorando el nuevo mundo. Sus movimientos eran cautelosos al principio,
pero con cada paso se les veía más relajados. Jonathan caminó hacia un parque cercano, riendo mientras tocaba un tambor imaginario. Gianluca se detuvo frente a una versión de su vieja sala de música. Pedro abrió un cuaderno que aparecía frente a él, listo para escribir sin miedo. Andrea fue a encontrarse con la versión de su universo. Juan me pidió su auto y se lo armé. Gabriel me pidió que lo lleve con la versión de este universo. Matías fue directamente al gasómetro. Y Ezequiel a ver su versión y antes de fusionarse iba a hablar con su otra versión. Los observé mientras se iban, sintiendo cómo la tensión que nos había perseguido durante tantos universos se disipaba lentamente. Por fin, todos tenían un lugar donde las sombras no podían alcanzarlos, donde el miedo no tenía cabida. Y mientras los veía adaptarse, una certeza me recorrió. Este universo no solo era seguro, era nuestro. Y todo lo que habíamos vivido, aunque real, ahora era solo recuerdos. Entre universos y recuerdos rotos, aprendimos que la realidad puede ser dura, pero siempre podemos inventar un refugio donde el miedo no nos alcance. Allí vivimos libres, aunque nunca olvidemos lo que fuimos.